Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Vamos a comenzar del capítulo 1. Vamos a leer unos cuantos párrafos esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez a Capernaum. Después de algunos días, hizo yo que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron, hay uno trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descendieron en el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que hacía el paralítico. Amén, hermano. Vamos a dejarlo hasta allí. Lo demás usted lo lee en su casa, lo sigue allí, hermano, leyendo y recibiendo. Damos gracias por su palabra en esta mañana. Que Dios siga añadiendo bendición, y que su vida en esta mañana, hermano, pueda ser edificada. Sin antes reiterarle, repetirle, hermano, preste mucha atención, abre su corazón, no permita que nada ni nadie lo distraiga. Amén, hermano. ¿Cuántos están en victoria? Amén. ¿Cuántos están en victoria? Amén. En esta mañana, hermano, quiero predicar como tema la fe cooperativa. Diga conmigo, la fe cooperativa o la fe en cooperativa. Ya nosotros, la iglesia del Señor, los creyentes, sabemos, puede sentarse, hermano, sabemos, comprendemos y entendemos, ya sabemos lo que es la fe. Ya este mensaje, hermano, es bastante predicado, bastante aprendido. Lo que es la fe, si usted va al libro de Hebreos capítulo 11, versículo, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si usted va a Hebreos 11, se dice que sin fe es imposible. Ahora, que si algunos de ustedes creen que le hay que no de lo que le buscan. Eso es fe. Ya nosotros sabemos realmente lo que es la palabra fe, hermano, y estamos nutridos, estamos enseñados, estamos capacitados, porque por fe estamos en esta mañana, en este lugar. Dice la Biblia en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, en versículo 7, que por fe andamos y no por vista. Estamos aquí creyendo a alguien que no hemos visto, a alguien que no hemos tocado, pero creemos por fe que Cristo murió y resucitó, y que pronto vendrá a levantar la iglesia remanente fiel, que le está adorando, que le está alabando y que está esperando la manifestación más gloriosa, es que Cristo venga y la iglesia sea levantada en victoria. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es una palabra que significa piste, y piste es sinónimo de confianza. Cuando usted tiene fe, hermano, usted tiene confianza, usted está seguro, usted tiene certeza, usted tiene convicción de que todo lo que Cristo te ha prometido, eso se va a cumplir. Aunque la Biblia dice, hermano, en el libro de Números capítulo 23, 19, que tu Dios no es Dios para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo habló, Él lo hará, Él lo dijo y Él lo ejecutará. Dice en Romanos 3, 4, hermano, que Dios verá a todo hombre mentiroso. Eso que te garantiza a ti, creyente, en esta mañana, que al Dios que tú le sirves, al Dios que tú le alabas, el Dios que tú le adoras, Él va a cumplir su propósito en ti. No sé lo que tú estás pidiendo, no sé lo que tú estás pidiendo, pero algo estoy seguro de que vendrá, porque tu fe está puesta en aquel que murió y resucitó. Ahora, la fe cooperativa o la fe en cooperativa me llama la atención, hermano. En estos tiempos se suele o se acostumbra a hablar mucho de cooperativa en diferentes ocasiones, en diferentes partes. Usted pasa por los locales, usted ve en la televisión,
Usted lee en el medio de comunicación como Notitar, Telenoticia o Carabeño, y usted halla la palabra cooperativa. Esa palabra tiene un gran significado en la parte humana o en la parte material, más en la parte espiritual. Ante Dios tiene un gran significado, porque Dios siempre, hermano, ha trabajado en equipo. En el principio dice la Biblia, hermano, Él dijo, hagamos al hombre. O sea, Dios siempre ha trabajado en cooperativa, y por eso cuando Jesús comienza su ministerio, tomó a 12 hombres para que el evangelio fuera predicado. Y aunque Él murió, resucitó y se fue a la diestra de Dios Padre, dejó un equipo preparado para que aprendiese a trabajar en equipo. Y la iglesia tiene que trabajar en equipo, porque solo separado de Cristo nada podemos hacer. Ahora, que es una cooperativa, se dice que es una sociedad compuesta por varios individuos, por varias personas. ¿Para qué? Con un solo fin, un solo propósito, un solo anhelo, una sola meta. Y nuestra meta se llama el cielo. Nuestra meta se llama el cielo, ven hermano. Nuestra meta se llama su gloria. Nuestra meta se llama su presencia. Nuestro objetivo es que Cristo sea glorificado. Nuestra meta es que su gloria se mueva en Venezuela. Nuestra meta es que su gloria se mueva en la Quisanda. Que su presencia se manifiesta en la Quisanda. Ese tiene que ser tu objetivo, hermano. Ese tiene que ser tu propósito principal. Que la presencia del Señor descanse en ti. Reitero, hermano, lo que dije al principio cuando inicié. Yo no sé qué dejaste en el año concluso, en el año 2006, en una forma numérica o en una forma personal, porque hermano, cada quien tiene una vida de fe conforme Dios le ha dado. Pero sabe, si ese poquito de fe, como dice Jesús, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, los montes pásate al mar, y el mar, los montes van a obedecer, hablando de su grandeza, hablando de su poder, hablando de la autoridad que tiene Dios en la fe. Si ese poquito de fe que tenemos 40, 50 hermanos en una iglesia nos unimos en una fe cooperativa, hermano, yo estoy creyendo en esta mañana que su gloria será mayor, su resultado será mayor si todos nos unimos como equipo. Aleluya. Pero si cada quien trabaja por su lado en una forma individualista, los resultados serían pocos, porque se dice, hermano, que una persona sola se puede ganar un trofeo, pero en equipo se puede ganar un campeonato. O sea que una sola persona se puede ganar un trofeo, pero en equipo se gana su gloria. En equipo su gloria será mayor. La iglesia va a crecer. Por eso la iglesia tiene que unirse en una cooperativa espiritual, porque somos una sociedad, somos una hermandad, somos un solo, somos un pueblo, somos uno en Cristo. Y dice la Biblia que separado de Cristo nada podemos hacer. Entonces es una sociedad que se compone de diferentes individuos con un solo propósito, una sola meta y un solo objetivo. Así, hermano, que si usted tiene meta en este año, la iglesia, remanente fiel, nos unimos como equipo, cada quien pone un granito de mostaza, cada quien trabaja con un solo objetivo, hermano, guiado por un líder, por un pastor, por alguien que está al frente. Todos nos unimos, hermano, todos
Yo creo que la iglesia, oh remanente fiel en este año, hermano, se va a quedar pequeña. Se va a quedar pequeña de la gloria que va a descender sobre este lugar. Porque los que se descarriaron van a volver. Los enfermos van a ser sanos. La mortandad que está padeciendo la quizanda se va en el nombre de Jesús. Los unos se van a convertir. Y el que no se convierta se va de este lugar. Porque Dios lo va a sacar. Porque tú vas a mover la gloria de Dios. La vas a mover. Vas a mover su presencia. Y cuando su presencia se mueve, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Los demonios tienen que mudarse. El diablo tiene que correr. Tiene que irse. Tiene que mudarse. Oh, Sarabaso. Y Rabayaso. Pero eso pasa cuando no somos egoístas. Hay un dicho en el mundo muy conocido colegialmente. Dice: cada quien trabaja por su sardina. Usted ve que los que están pescando, cada quien pesca por un lado. Lo que yo pesco es mío y lo que tú pesques es tuyo. ¿Ah? Pero en el evangelio no puede pasar eso, amén, hermano. Porque si tú tienes más que tu hermano, tú compartes con tu hermano. Si tú tienes 3 pares de zapatos y ves que tu hermano tiene los pies rotos, los zapatos rotos, tú no trabajas así, porque tú trabajas en equipo. Si tú sabes que esto está pasando hambruna, está pasando escasez, y tú tienes, tú compartes con tu hermano, porque tú trabajas en cooperativa. Tú eres una cooperativa. Tú eres un cuerpo en Cristo. Aquí no funciona eso. Haciendo un paréntesis, debe ser en esta mañana. Nosotros que hemos estudiado lo que son las reglas parlamentarias, ¿saben lo que es eso? Las reglas parlamentarias son 2 más 3. O sea que si una reunión de 5 personas, de 20 a 30 personas, y hay una votación, y 16 están en contra, y 14 están a favor, pero a veces los 14 tienen razón y los 16 no tienen razón. Pero como las leyes parlamentarias enseñan que cada razón es el que tiene más, la razón los 16. Y esto aconteció en el tiempo, hermano, de la tierra prometida, en el tiempo en que Dios envió los espías que a la tierra, o Moisés, que entre ellos iba Caleb y Josué. Y dice la Biblia que regresaron, hermano, con racimo de uvas. Racimo, hermano, demostrando de que la tierra era próspera, de que la tierra era bendecida, de que la tierra estaba siendo, hermano, prosperada. Pero 10 personas llegaron amedrentando, atemorizando al pueblo. Decía: no somos contra ellos, hermano, somos como langosta en sus manos, hermano. Y se levantó una gran división, una gran discrepancia polémica, porque 2 solamente estaban hablando a favor de Dios y 10 estaban hablando a favor de ellos, del temor. Pero sabe, la gloria del Señor, porque Dios en esta me da la razón a aquel que lo tiene. No importa que el mundo esté contra ti, no importa que los demás estén contra ti, Dios está contigo y Él te da la victoria. Él te va a honrar. Los planes que están en tu mente, no importa que no los apoye, pero Dios los va a apoyar por ti, y Dios va a levantar hombre y mujer que te van a ayudar. La Biblia dice que solamente Josué y Caleb dijeron: la fe más grande, pero los comeremos como a pan, los vamos a devorar como a pan, porque sus fuerzas se han debilitado, sus protectores se han debilitado, porque Jehová está con nosotros y Él lo entregará
en nuestras manos. Eso se llama, hermano, una fe en comunión, una fe cooperativa. Dos personas se unieron contra Dios. Así que usted no tema y no se sienta mal cuando a ti no te apoye, hermano, el plan, el proyecto. Lo más importante es que Dios está de acuerdo contigo. Y si Él está de acuerdo contigo, aunque el mundo se levante contra ti, la victoria está segura. La victoria está segura. ¿Cuántos levantan su mano esta mañana y alaban su nombre que vive? Esa es la fe cooperativa. Fíjate la historia, esta lectura, hermano. Jesús estaba enseñando, como siempre solía hacer, enseñar, predicar. Y entró otra vez a Capernaum. Y en Capernaum la gran multitud era grande. De tal manera que la puerta, hermano, estaba repleta de personas. La ventana. Adentro. No había forma de que otro pudiera entrar a la multitud o al servicio, porque era una gran concurrencia. Pero 4 personas, 4 hombres, hermano. No dice la escritura que si eran familiares del paralítico, si eran vecinos. No se dice la escritura qué tipo de relación tenían con ellos. Es una forma cimentada, o sea, en el corazón de familia. Lo más importante, que ellos tomaron a aquel hombre paralítico, hermano. Dijeron tal vez, vamos a tomar a este hombre. Jesús está en Capernaum. Y nosotros hemos oído que Jesús hace milagros. Que los enfermos son sanos. Que los paralíticos se levantan. Que los leprosos son sanos. Que los sordos oyen. Que los mudos hablan. Que los muertos son resucitados. Oh, vamos a hacer algo. Hasta hoy este paralítico va a estar en esa silla. Hoy se va a levantar, porque nosotros lo vamos a tomar entre 4 y lo vamos a llevar a la presencia del Señor, creyendo que cuando regresemos de allá para acá, Él vendrá caminando. Él vendrá caminando. Ya no vendrá en nuestros hombros, sino que ahora vendrá caminando, porque Cristo lo va a levantar, porque Cristo lo va a resucitar, Cristo lo va a levantar. Y ese Cristo está en esta mañana para levantarte, resucitarte en el nombre de Cristo. Tomaron la determinación y agarraron a aquel hombre. Y la Biblia dice, hermano, que el paralítico fue levantado. Fue sano. Pero debes saber algo, que en la fe cooperativa siempre van a presentarse obstáculos. Oiga conmigo, obstáculos. O tropiezo, o problemas en el camino, para que tu fe mengue, para que tu fe no avance. Pero ¿sabe qué hace Cristo? En medio de la fe, Él te va a procesar. Él te va a enseñar. Él te va a equipar. Por ende, tú observas que vienen momentos de vicisitudes, momentos de tormenta, momentos de prueba. Y tú dices, Dios como que me abandonó. Dios como que no oye mi oración. Dios como que no me quiere. Dios como que no me ama. Parece que sus oídos se cerraron para mí. No, hermano, a lo contrario. Dios está en ti y está cerca de ti y está a tu lado. Cuando tú crees que está lejos, está más cerca de ti, porque Él está en tu corazón. Él está en tu vida. Pero sabes que la fe tiene obstáculos. Y el primer obstáculo que vas a tener es la distancia. Ellos, la distancia tal vez era muchos kilómetros. Para llegar donde estaba Jesús. La distancia tiene que ver con tu tiempo. Con tu tiempo. Hay un dicho en el mundo que el tiempo de Dios es perfecto. No es Dios perfecto, no, el tiempo de Dios es perfecto. Yo no sé cuánto tiempo, cuántos años tienes esperando un milagro en tu vida, esperando que algo se solvente en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, en tu problema, en tu prueba, en tu hijo. Pero algo estoy
en esta mañana creyendo que el tiempo Dios lo conoce. Él no se retarda, Él no se adelanta. Él llega en el momento preciso. Cuando tú crees que Él no se moverá, Dios se va a mover a tu favor. Vienen vientos maravillosos a tu favor, hermano, vienen vientos a tu favor, vienen gloria a tu favor en este día, en este tiempo, en este año. Tú verás su gloria moverse en su vida. A veces la distancia nos detiene. Señor, tengo tiempo orando por esto y no veo resultado por ningún lado. Eso a veces nos hace menguar el tiempo, la distancia. La distancia es un obstáculo para el creyente en ocasiones cuando no sabe esperar en Dios. Por ende, el creyente tiene, hermano, que saber esperar en la voluntad del Señor. Porque usted ora, usted pide al Señor, pero usted no le pone condición a Dios. Usted no le pone ni hora, ni día, ni mes, ni año en que Dios le va a responder. Usted solamente ora a Dios y usted espera confiado, usted espera confiadamente, usted espera con fe, hermano, que ya Dios lo oyó, ya Dios lo oyó y ya Dios prepara el regalo para ti, ya está envuelto en el regalo para ti. Solamente espéralo, solamente espéralo, solamente espéralo, pero no te detengas, sigue avanzando, sigue caminando, iglesia, remanente fiel, sigue caminando. Este es un año para ti de gloria, es un año de retribución, es un año de retribución para tu vida. Oh, Rabaya Suba. Yo no sé, hermano, pero yo siento que la gloria está aquí. Oh, Santo. Pero si tú estás recibiendo lo que estoy hablando en esta mañana, lo que Dios te está diciendo, no quiero que sea falacia, no quiero que usted crea, hermano, que es un mensaje, hermano. Yo quiero que usted lo atesore, que usted lo reciba, que usted lo haga suyo, que usted se apropie, hermano, y que usted camine en esa fe, en esa confianza, creyendo que como usted diga, no me hace este año, va a ser un año de victoria para mí, mi familia va a ser prosperada, mi hogar va a ser bendecido, mi economía va a ser bendecida, porque Dios de gloria está conmigo. Está conmigo. Y si Él está con Dios, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Entonces la distancia te va a detener si tú te das a detener. Sigue avanzando, hermano y hermana. Que lo que Dios prometió, Él te lo va a conceder en su tiempo. Yo tengo años esperando promesas de Dios y todavía la estoy esperando. Hay promesas que tengo más de 20 años esperándolas. Hay momentos que la razón, el razonamiento, usted sabe que la lógica, el razonamiento, hermano, es impedimento para que la obra de Dios se mueva. Tu razonamiento, tu pensamiento, tu lógica. Porque no hay que pensar con la lógica ante Dios, hay que pensar con la mente espiritual, amén, hermano. Porque el creyente no está mirando la lógica, porque si usted comienza a mirar con la lógica, con su razonamiento humano, hermano, usted se queda, usted no es cierto, porque usted ve como está oyendo en este tiempo que hermano, el panorama que se ve en Venezuela, el diagnóstico que la gente da en Venezuela, que este va a ser un año más terrible, que la crisis va a ser más terrible, que la hambruna va a ser más terrible. Yo creo que este año Dios está en Venezuela, hermano, que Dios en este año va a bendecir a Venezuela. Yo sé que hay momentos que estamos pasando, dice la palabra que esta tribulación será momentánea y que su gloria será mayor. Yo percibo en espíritu, ya bien, en lo personal, porque Dios me ministró, me habló a mí personalmente, que para mí será un año de bendición para mi vida. Pero dijo el año pasado, terminando, felicitando el año, que será un año de bendición para mi vida. Y alguien me dijo, predicando en la iglesia por allá en Bellomonte, el año pasado, terminando, que este año Dios me va a bendecir, a mi hermano. Y eso es mi percepción, y eso es mi percepción. O sea, estoy percibiendo eso en el espíritu. No lo estoy hablando de la forma económica, porque a veces vemos la cosa
económica. Tenemos que ir a la cosa espiritual, que lo demás va a venir por añadidura. El ministerio, las puertas ensanchadas, puertas abiertas, la unción mayor, la capacidad mejor, hermano, porque Dios te lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en su nombre gloria. Levanta su mano que está bien de gloria, dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria, está vivo. Dale gloria. Otro obstáculo que tú vas a padecer es el cansancio. Diga conmigo el cansancio. El cansancio te va a atacar. Hay momentos que te sientes cansado, ¿verdad que sí? Te sientes agobiado, te sientes sin fuerza para avanzar, te sientes sin fuerza para seguir adelante. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Porque los muchachos se cansan, se baten los jóvenes, y los que esperan que va a tener una fuerza. Levantarán alas como la águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él te va a dar una fuerza en este año. El cansancio te va a perseguir. El cansancio físico, pero también el cansancio espiritual. No sigo adelante, no sigo predicando, no sigo orando, no me sigo congregando, no sigo creyendo en esa promesa que Dios me ha dado porque no la he visto, hermano. Eso te va a atacar, el cansancio te va a atacar. Tanto físico como espiritual te va a visitar. Pero Dios está contigo. Dice para que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Él te va a renovar como el búho, de tal manera que vas a correr, va a levantar tu águila, tus alas como el águila y vas a volar en las nubes, vas a volar lo más alto en gloria, en victoria. Porque Jehová Yahvé está contigo. Jehová Sama, el que dice, hermano, que siempre está contigo esta mañana. Entonces el cansancio es un obstáculo para que tú avances. A veces nos cansamos, hermano, y a veces criticamos, me siento cansado, ya no puedo. Pero sabe, hermano, usted fue llamado a terminar la carrera que comenzó. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena carrera, he acabado la fe. O sea, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, pero he guardado la fe. Fíjese la fe. Pero él peleó la buena batalla, terminó en victoria. ¿Y usted cree que el apóstol Pablo se cansó? A ver, hermano, ¿usted cree que la distancia a Pablo no lo atacó? El tiempo, la visitud en cierta ocasión fue sacado como muerto en la ciudad, fue sacado muerto, le cayeron a palos, a pedradas, a patadas, hermano, a puntapié, a golpe, a puñetazo, lo dejaron como muerto, hermano, y él se levantó y no salió corriendo, sino que se metió nuevo en la ciudad y siguió predicando a Cristo, al Cristo de gloria, porque él sabía que para eso él había sido encomendado. Y usted fue encomendado, usted fue llamado, no para que se detenga, sino para que llegue a la meta segura en Cristo Jesús. A ver, hermano, el cansancio te va a atacar. Otro obstáculo que te va a atacar, ¿sabe cuál es, hermano? El desaliento. El desánimo te va a atacar también. Vendrá desánimo a tu vida. ¿Sabes? El año pasado terminaste con un desánimo terrible, hermano. Desanimado, postrado. Pero sabe, hermano, siempre hay gente que lo hace. Que a las 12 de la noche, antes que te suene el cañonazo, hacen promesa ante Dios. Si en el año que viene yo me comprometo contigo a levantar en victoria, a serte fiel, a ayunar más, a orar más, a congregarme, a ser más santo, santifícame más y a seguir el ministerio, hermano. Y hay gente que termina el año y comienza el año y termina el otro año y no hacen lo que prometieron en esa oración. Porque cuando usted promete algo, el malo, el enemigo
enemigo va a levantar contra ti y te va con los tacos para que tú no hagas, no realices lo que prometiste. Pero si usted se promete, si usted se compromete, si usted se propone, hermano, usted lo va a lograr en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted lo va a lograr, porque Dios estará contigo. Él estará contigo. Así que, hermano, que este año es un año que usted tenga que levantarse en victoria. Levántese en victoria. Si lo atacó el cansancio, el desaliento, el desánimo, hermano, no se detenga. Otro taco lo que atacó a estos hombres, hermano, ¿sabe cuál era? La multitud. La multitud, la gente. ¿Cómo introducir al paralítico? Entonces estaba Jesús predicando. ¿Cómo? La multitud. A veces la presión te detiene. Lo que la gente dice, lo que el mundo dice de ti, y a ti lo que te importa es lo que Cristo diga de ti, amigo hermano. Porque la gente siempre te va a criticar. El mundo siempre te va a criticar. La muchedumbre siempre van a estar en contra del avance de la iglesia, siempre. Nadie te va a ayudar, pero Dios te va a ayudar, amigo hermano. Dios te va a ayudar. Por eso dice la Biblia que buscó un hombre y no lo hallé, que se parase y hiciese, hermano, hiciese vallado en el nombre del Señor. No lo hallé. Y en este tiempo, hermano, la gente está muy conforme, está muy tranquila, está viendo un evangelio muy tranquilo, muy egoísta en este tiempo. Y la iglesia, hermano, tiene que tomar las calles, la iglesia tiene que tomar los barrios a predicar a Cristo, porque mientras que el diablo está haciendo desastre, mucha gente está durmiendo, está cómodamente, hermano, viviendo tranquilamente. Y usted tiene responsabilidad del mundo, que en Cristo hay esperanza, que el dueño de Venezuela se llama Jesucristo, que el dueño de la Quisanda se llama el Espíritu Santo. No salga. Únese, hermano, únese. Vamos a unirnos en este tiempo. Vamos a unirnos. Pero sabe que la multitud no detuvo. La circunstancia no detuvieron a aquellos 4 hombres, sino que se ingeniaron. ¿Y sabe cómo se ingeniaron? Usted lee la historia y dice que las placas de las casas de Israel o del pueblo de aquellos lugares eran, hermano, construidas con madera. Las placas así como acá, que son hechas de cemento, de anime o de techo, allí se construían con tablas pureza, porque el frío era muy fuerte, el calor, hermano, y la cubrían con barro, o sea, barro mezclado, cubrían las tablas. Y ellos subieron, porque siempre ponían una escalera en la parte de afuera, una escalera para subir al techo. Ellos subieron por el techo, subieron por la escalera y se montaron en el río, hermano. Y fíjense la osea que tomaron. La casa no era de ellos. A ellos les importó si lo mandaban preso, si le iban a reclamar, si luego tenían que tapar el hueco o trabajar para taparlo, para mediar que lo que habían hecho el roto. Ellos se subieron y abrieron una abertura en el techo y dejaron descender al paralítico y lo pusieron a los pies de Jesús. Eso se llama, hermano, tener osadía. Eso se llama ser atrevido. Eso se llama, hermano, una fe cooperativa, pero ninguno se puso a pelear. Eso es imposible. No podemos hacerlo. ¿Cómo tú vas a hacer eso? La casa no es tuya. No vamos a meter en problemas, no vamos a meter preso. No. Todos estaban unidos, hermano. Todos estaban de acuerdo. Y la Biblia dice que el paralítico se levantó, porque dice la palabra que Jesús miró las venas del paralítico, sino los hombres que se unieron para que el paralítico fuera sano. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, muchas cosas van a suceder en el nombre de Cristo en este año. Cuando levantan su mano y dan gloria al que vive, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre. 4 hombres, hermano, contra el mundo entero. Y usted y yo estamos contra el mundo, hermano. Estamos en contra del mundo. Y el mundo está en contra de nosotros. Los brujos, los santeros, los chamarreros, los babalaos están en contra de la iglesia. Es más, usted no sabe o no entiende, hermano, que los babalaos hacen trabajo en contra de la iglesia. A veces se paran, hermano, en las noches y hacen trabajo a las puertas de las iglesias. Hermanos, la maldicen,
Estaban en una vigilia, creo que hace 3 años en la iglesia, anteriormente en otro lugar. Yo recuerdo que estaba predicando la vigilia, en la parte de arriba, de la segunda planta. Hermano, y a media cuadra estaban unos bombarados tocando tambor en la calle, hermano, en la esquina de la calle allí, a media cuadra. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Estaban maldiciendo. ¿Y sabe qué decía? Que se apaguen, que se enfríen, que se enfríen. Esa es lo que estaban, la oración que ellos estaban haciendo, el rezo, para que se enfríen. Y nosotros estábamos pidiendo que se enfríen ellos, que ellos se vayan, que ellos salgan. Señor, que la gloria, y en ese momento descendió la gloria, hermano, de tal manera, y aunque salimos de aquel lugar, pero fue por un lugar mejor, porque estábamos muy reducidos, y Dios nos sacó un terreno más grande. Estamos construyendo una iglesia maravillosa, más grande, en el nombre de Cristo. Dios nos sacó, pero por la victoria, mi hermano. No porque Dios nos quiso hacer lo que Dios nos sacó, porque era su bendita y santa voluntad. Cuando levanta su mano, está en la gloria del que vive. Mientras que usted duerme, el enemigo trabaja en contra de ti. Por ende, el creyente no está llamado a dormir, ni a cansarse, ni a desalentarse, ni a desanimarse, hermano, ni a mirar las circunstancias, la multitud de la gente, los obstáculos, sino que avanzar en el nombre de Cristo, porque Jehová está con Dios, pozo gigante. No importa quién se levante contra ti, se puede levantar Zambalá, Tobías, Elad, se puede levantar el infierno contra ti, pero Dios está contigo, está sobre ti, camina contigo, duerme contigo, en todas partes está contigo. Así que levántate, victoria, porque Dios está contigo, y en su nombre tú eres más comenzado, iglesia. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Así que no esté mirando los obstáculos, porque ellos vendrán. Eso es parte del proceso. ¿Sabe, hermano? Yo a veces no es que me molesto, sino que me causa como cierta admiración o cierta sorpresa o cierta indignación cuando uno es un creyente que solamente lo que hace es quejarse, lamentarse. Me está pasando esto, me está pasando lo otro, pero no está mirando, hermano, que eso es parte del proceso en tu vida. Eso viene, hermano, también en el maletín que Dios te entregó. Eso viene en ese ingrediente. Viene la prueba, las dificultades, los obstáculos, las enfermedades, vienen en ti. Pero eso para llevarte a un segundo nivel. Eso para que tú madures y para que tú aprendas a no depender de lo que tú ves, de lo que tú sientes, de lo que tú tienes, de lo que tú eres, sino que tu dependencia se llama Jesucristo. Tú no dependes del político, no dependes del presidente, tú no dependes, hermano, de los claros, tú no dependes, hermano, de la comida que te dan a la bolsa, de la comida que te dan mensualmente. Tú dependes de Jesucristo, que aunque no te den nada, Cristo te va a dar. Cristo te va a dar, hermano. Cristo te va a dar. El creyente no está, va a estar menguando para que le den, haciendo largas colas para que le den una bolsa de comida. No, hermano, yo no hago eso porque me da pena. De paso me da pena porque soy un poquito tímido, penoso. Me da pena pedir, hermano. Me da pena que venga una cola pidiendo una bolsa de comida. No, hermano, yo creo que la Biblia dice que Jehová te va a bendecir, que el cielo va a hacer, Él va a tocar, va a enviar los cuervos para que también comida en la mañana, en el mediodía y en la tarde, y nunca te va a faltar nada. Nunca te va a faltar nada. Nunca te va a faltar nada. Porque Él va a proveer todo lo que a ti te falte conforme su riqueza en gloria. Repito, usted no fue llamado a estar menguando, a estar pidiendo limosna, a estar dando lástima. A mí me toca exhortar evangelistas. Dice, yo soy evangelista y están pidiendo ofrenda. Yo he visto en las calles, le he dicho, hermano, y me da una pena ajena, me da pena conmigo mismo. Dios no permita que Dios nunca haga eso. Que si yo voy a una ciudad a predicar, no tenga que estar pidiendo ofrenda para irme de regreso al lugar donde salí. Si usted me sacó, usted me lleva y usted me trae. Usted me saca en bendición y yo regreso en bendición. Cuando Dios te saca en bendición y te trae en bendición. Te saca prosperado y te regresa prosperado.
Tu hermano. Dice la Biblia que el que toca se le abre. El que pide se le da y el que busca halla, pero es a Cristo. Lo que usted hace en secreto, Dios se lo va a recompensar en público. Mire, usted tiene un teléfono que nunca se lo van a cortar, amén, hermano, que es su oración. La oración, las 24, dice, reclama a mí y yo te responderé. Las rodillas, hermano, son tu teléfono. La oración es el teléfono más efectivo y nadie te lo va a cortar. A veces llama y las líneas están intervenidas, hermano, pero el teléfono falla, pero Dios está atento a la oración de su pueblo. Usted lo hace en una fe cooperativa, usted lo hace confiadamente, hermano, Dios te va a responder. Así que usted tiene la rodilla, no importa que se le pelen, no importa, hermano, que se le desgaste, pero en este tiempo, hermano, hay que caminar de rodillas. La iglesia tiene que caminar de rodillas, ¿ven, hermano? La iglesia tiene que caminar de rodillas, hermano. Usted tiene que orar más, doblegarse más. Si usted quiere que su familia cambie, su hogar cambie, su matrimonio cambie, hermano, ore más. En la mañana, en la madrugada, clame al Dios de gloria y Él te va a responder. Pero hágalo con fe. Dice que la Biblia que si ve imposible, que si alguno ora, o sea, se acerca al que ora, crea que le hace, que existe, que es fiel y que Él te va a responder, o sea, que Él va a ser ganador, que te va a dar. Aunque usted diga la caraota está a 5.000, la harina está a 4.000, el arroz está a 3.000, la carne está a 10.000, la leche está a tal precio, hermano. Dios está por encima de la crisis. Dios nunca ha estado en crisis. Dios nunca ha estado en terapia intensiva. No importa que los billetes de 100 se han quitado, Dios tiene el dinero para ti. El banco del cielo está repleto. Las bodas del cielo están llenas para ti, hermano. Están llenas para ti. Son tuyas. Esas son tuyas. Y sabes que mío el oro y la plata, dice Jehová. Mío es el oro y la plata. Dice el Salmo 24, de Jehová la tierra sobre todo lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea que todo es de él, y si es de él, es tuyo también, es mío. Lo que pasa es que a veces no sabemos pedir, hermano, y esperar con paciencia y con fe. Entonces es importante unirse a la fe cooperativa. Ahora, fíjense cómo funciona esta fe. ¿Cómo funciona esta fe cooperativa? Número 1, funciona estando todos de acuerdo, de acuerdo. Dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 19, que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, en alguna cosa que pidiese mi Padre que en los cielos, Él los hará. O sea, dos. Si dos se ponen de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa, creyendo que pidiesen mi Padre que está en los cielos, Él lo va a hacer por ti. Dos personas. O sea, 1 más 2 es una cooperativa. 1 más 2 es una cooperativa. Por ende Jesús envió de 2 en 2. Usted no sabe que Jesús envió de 2 en 2. ¿Por qué lo envió de 2 en 2? Porque dos hermanos componen una cooperativa. Dos, un matrimonio que se unan en una sola oración. A veces la familia se presentan obstáculos. Y dos se puede orar la esposa y el esposo en la noche. En la madrugada, hermano, la gloria en el hogar va a cambiar, su gloria va a ser mayor. El problema es que está sujetando, que está obrando en el hogar, hermano, se va porque dos se pusieron de acuerdo. Allí se fueron 4. Y aquí dice que aunque sean 2, que se pongan de acuerdo. Usted sabe lo que dice Amós 3:3. Dice, si no podrán andar dos juntos si no tuviesen. No podrán andar dos juntos si no tuviesen de acuerdo. Y ustedes, porque a veces la iglesia no funciona, porque hay mucho desacuerdo. Hay mucho desacuerdo. La iglesia no ha aprendido, hermano, estar de acuerdo. Y si están de acuerdo es por obligado, para que no digan nada, para que no me miren mal. No, hermano, así no funciona. Todos estamos sujetos a la presencia del Señor. Todos tienen que estar de acuerdo. Porque las cosas son de Dios.
usted comprende, usted visualiza que lo que se está haciendo viene de parte del Señor, usted tiene que decir amén, lo haremos en el nombre del Señor. Amén, lo haremos en el nombre del Señor porque sé que es para Dios. Entonces, hermano, esta fe compartida funciona estando todos de acuerdo, sin mirar el problema, que no hay, que no hay. Hermano, sí hay. Dios tiene la riqueza para ti, repito. Dios tiene la bendición preparada para ti, que sí hay. Así que lo esté mirando, hermano. Yo recuerdo que en diciembre fue a predicar una vigilia a Puerto Cabello, Vida Unida. Y de paso varios hermanos de la iglesia se fueron conmigo, con un grupo de 12 se fueron conmigo a la iglesia. Se fueron a acompañarme a gozarse la vigilia, hermano. Y en esos días usted sabe que estaba pasando por lo menos billetes de 100. Que no hay billetes de 100 en la calle. Lo estaban recogiendo. Los carros no recibían los billetes de 100 en las camionetas. Llegamos al terminal Bilbao, hermano, con ahí vemos como 14 mi esposa, 2 hijos míos y como 10 hermanos más. Vino como 14. Hermano, y todo el mundo cargaba billetes de 100. Un hermano cargaba 15, otro cargaba 10, otro cargaba 6, o sea, todo el mundo cargaba billetes de 100. Pero como Dios es bueno, en esos días dio por lo menos billetes de 50, cargaba como 10.000 billetes de 50. Y mi esposa cargaba como 10 más. O sea que entre mi esposa, mi persona, el hijo menor y la hija que andaba conmigo cargando como 40.000 puros billetes de puro 50. Y nos tocó pagar los pasajes ida y vuelta a los 10 hermanos, y nos gozamos. Nos gozamos. Dios, Él lo dijo, se adelantó. Yo sé que va a pasar eso. La gente va a llevar billetes de 100, yo le voy a poner billetes de 50 para que paguen el pasaje. Ida y vuelta lo pagamos, nos gozamos, nos alegramos, vimos su gloria y la gloria sigue siendo la misma, hermano. Porque Dios se adelanta. Él se adelanta a tus acontecimientos. Él va delante de ti. Cuando tú pidas algo, ya lo sabe, ya lo sabe. Antes que tú lo pidas, ya lo sabe. Y esta es la respuesta preparada para ti, porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Antes que tú pidas, cuando tú vas, Él viene de regreso. Lo que pasa es que a Él le gusta que uno le recuerde, que uno le pida, mi hermano. Usted no ve cuando Él sanó a Bartimeo, ¿qué quiere que te haga? Es una pregunta ilógica para él ser humanamente, ilógica, porque Jesús sabía lo que necesitaba. Pero él anhelaba que él espontáneamente le dijese lo que él necesitaba. Él sabe lo que tú necesitas, porque quiere que tú se lo digas. Que tú se lo digas. Necesito una esposa, necesito un esposo, necesito un morocho. Yo doy el alumbramiento, estoy estéril, dame un morocho y Él te lo va a dar, Él te lo va a conceder. Me estoy poniendo viejita, necesito casarme, Él te lo va a proveer, Él te lo va a proveer. ¿De dónde vendrá? No sé dónde vendrá, de Aquisanda, hermano, de Caracas, de Barquisimeto, de Barinas, pero vendrá porque Él ya lo tiene preparado, porque usted está pidiendo, pero con fe. No dudando, porque que dude semejante a las olas del mar que se van. A su nombre, cuando levante su mano, cuando le goce que esta mañana. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Pida por esa boca, pida, hermano, pida. Dice que abre su boca que yo la llenaré. Claro que me da pena, pida, hermano, pida. Pero pida esperando la voluntad de Dios, que sea su voluntad. Que sea su voluntad. No pida porque usted por emoción. No pida para que el nombre de Cristo sea glorificado. Así que no se sienta desechada, desahuciada, rechazada, que ya no tiene nada, porque Cristo nunca envejece. A veces nos sentimos, hermanos, sobreestimados. Nosotros mismos nos sentimos lástima, nosotros no, yo no sirvo, yo no funciono. Pero estoy viejita, viejito está el diablo, no le tenés también. En el nombre de Cristo, la iglesia está nueva, Cristo está nuevo, tú estás nuevo en su nombre. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Dale gloria, dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! Número 2, ¿cómo funciona esta fe cooperativa, hermano? Funciona, diga conmigo, teniendo todo en común. Somos una comunidad.
Somos una comunidad cristiana. ¿Y sabe lo que es una comunidad? Es una sociedad y es una cooperativa. Es una unidad. O sea, hay que estar en común. En común. Dice cuando descendió el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Unánimes. Unánime significa, hermano, están en común. Unánime. Y el Espíritu Santo sobre los que estaban allí, hermanos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero allí había una comunidad. Dice la Biblia que Pedro y Juan subían al templo hermoso a orar. ¿A qué hora iban a orar, hermano? ¿A qué hora? ¿A la hora novena? O sea, en la tarde. O sea, a las 3 de la tarde iban a orar Pedro y Juan iban a orar al templo de la hermosa. Iban en común. Iban en un mutuo acuerdo. Iban en unidad. Pedro, tal vez Pedro, que era siempre el sanguíneo, hermano, el más salido, siempre el líder, le decía a Juan, vamos a orar. Y Juan calladito se iba con Pedro, calladito. Vamos a orar. Porque Pedro, hermano, Juan era el amigo, el compañero de milicia de Pedro. Y no refugiaba, no criticaba, sino que se iba calladito a la hora novena de la oración. Y solo, no solo ese día, sino que suelen hacerlo muchos días. Todos los días iban a orar a las 3 de la tarde al templo llamado La Hermosa. Y allí estaba un paralítico, hermano, que era puesto para que pidiese limosna. Y cuando Pedro y Juan iban entrando, el cosa de que mira dijo, Tano, pido limosna, pero yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de te ordeno que te levantes. Y el hombre se levantó. Los tobillos fueron enderezados, entró al templo, danzando, saltando y alabando a Dios porque Dios había hecho el milagro. Los que estaban ahí dentro decían, ¿qué pasó? Esto no es el peligro que se para la puerta porque está saltando, está danzando. ¿Cómo es posible que después de tantos años está saltando? Esto es imposible que esté pasando. Esto es imposible que está pasando porque Dios hace cosas grandes, cosas extrañas. Lo hará para ti, hermano. Cosas imposibles, Él hará para ti. Pero ¿sabe por qué aconteció eso? Porque dos estaban de acuerdo. Estaban juntos y estaban en común. Todas las cosas las tienen en común. Y si usted lee la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 3, dice que la Biblia, los que creyeron, la multitud que habían creído, eran de un solo corazón, de una sola alma, y ninguno desea hacer suyo propio lo que tenía, sino que los vendía y lo tenían todo en común. No había hambre, no había necesidad, sino que había una sola comunidad. A veces nosotros tenemos y no demostramos que somos una comunidad, mi hermano. A veces solamente tenemos en común a Cristo. Es la única la comunidad que tenemos en Cristo. Pero a veces como persona, como creyente, no tenemos las cosas en común. A veces ni la oración, hermano, ni las cosas espirituales tenemos en común. A veces uno ora una cosa. Usted no ve que a veces se levanta acá en oración, hermano, y uno ora por una cosa, otro ora por esto, eso no está en común. Si oramos todo por Venezuela, todo el mundo tiene que estar orando la misma oración por Venezuela en el mismo instante. Amén, hermano. No es que estamos orando, yo oro por mi esposo, tú oras por tu esposo, no. Hay que orar en común. Las cosas en común funcionan más. En la familia, hermano, hay hogares, matrimonios que están divididos. Hay matrimonios, esposos que se prestan el dinero, se lo prestan. Y se reclaman. Y hasta se demanda, hermano. Se demanda porque tú me debes, yo te debo. Yo creo que en el matrimonio no puede existir eso. Lo que es mío es de mi esposa y lo que es de mi esposa es mío. Amén, hermano. Yo te voy a decir a mi esposa, te voy a prestar 100 mil, tú me los pagas. Me los paga y me los paga con intereses. Y si me los paga, tú es. Los intereses van creciendo, no, hermano. Creo que en el matrimonio no funciona eso. Solo que yo, el dinero no sea mío, hermano. Solamente ellos. Pero si es mío el dinero, si yo me lo gano, eso pertenece a mi esposa. Si tengo un carro, mi carro pertenece a mi esposa. Mi casa es de mi esposa también, hermano. Pero a veces en el matrimonio creyente, cristiano, hay una división. Y a veces cobramos, los dos esposos trabajan.
Y el mar y la cuenta, usted sabe, están aparte. Y estamos pendientes. Yo voy a poner tanto y tú tanto, pero tú sabes. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. ¿Ah? Tú no me tocas los míos ni yo te toco los tuyos. Ah, pero si nos tocamos cuando usted sabe. Así estamos unidos. Así hay comunión. Nadie dice nada ahí, ¿verdad que no? A su nombre. Hay que tener las cosas en común. Si usted es casado, lo que es su esposa es suyo, lo que es suyo de su esposa. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ay, se volvió. No, la carta la mando yo. ¿Ah? Diga mi esposa a veces dice, mira, ¿qué pasó, Elena? Él dice, Elena, bueno, te agarré tanto en la cartera que dice, yo me quedé callado. ¿Para qué lo agarraste para esto? Comprar comida. Bueno, gloria a Dios por eso. Ah, ¿por qué me agarraste los dineros? ¿Por qué? No, hermano. Porque yo también con lo mío, cuando ella tiene, ella me da. Ella me da, a mí me da pena. Toma. A esa aparece, ella me da de lo que ella para las ofrendas me da. Para el pasaje me da eso. Y ella digo, y me da, hermano, me da. Entonces yo, ¿quién me enseñó por no darle a ella? Si somos una sola carne en Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Amén, hermano. Ella me dice, hermano, me regala relojes cuando va, cuando tu cumpleaños me regala relojes, me da zapatos. O sea, ella. Y yo hago lo mismo. O sea, somos una sola carne, somos una comunidad, somos una familia y somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuánto levantan su mano esta mañana y alaban a Cristo que vive? Y a su nombre, a su nombre. Todas las cosas tienen que estar en común. Fíjese cuando Sadrach a Abednego, dice el que Sadrach, ¿verdad que si Mesías y Abednego fueron lanzados vivos al pozo, hermano, de horno, melón de fuego? Porque el rey dijo, y todo un grito que toda persona, toda lengua, todo tribu, cuando sonaba el tamborín, la tambora, la flauta, la charrasca, todo instrumento, toda persona tenía que doblarse ante la estatua. Sadrach, Mesías y Abednego dijeron, no, nosotros no lo haremos. Todos estaban de acuerdo, todos estaban en común. Y el rey le llegó la noticia, ¿sabe que unos hebreos que trajeron de la exportación no te obedecen, no te honran? Y no quieren doblegarse ante la estatua y lo mandaron a llamar. Y el rey le volvió a decir, vamos a hacer esto. Si usted no se doblega ante la estatua, ahí está el horno de fuego, está encendido, ahí está. Si usted no lo hace, lo vamos a lanzar vivo en ese horno. Y yo dijeron, no es preciso que lo haga, que lo pregunte porque no lo haremos. Eso, hermano, es tener una fe cooperativa. Una seguridad, dijeron, el Dios que le servimos a Jehová, Él nos va a proteger, Él nos da la victoria. Y dice la palabra que fueron lanzados vivos, hermano, y no le pasó ni la ropa de día ha quemado, porque Dios le libró, porque había una fe cooperativa. Y sabe, ninguno dijo nada, pero de acuerdo, en común, en unidad. Dijeron, no, yo sí me voy a doblar. No lo hagas tú, pero yo sí me voy a doblar, porque yo no me vivo a ser quemado en ese horno. Yo sí me voy a doblar. Ellos no estaban de acuerdo. No lo haremos. No lo haremos, amén, hermano. Y usted y yo somos un solo equipo. Si un dedo se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro se duele, todo el cuerpo tiene que dolerle. Si alguien se descarría, a mí le tiene que dolerme eso. Cuando veo a mi hermano que está congregando, a mí tiene que dolerme eso. Mi hermano se está congregando, mi hermana Cintia no está congregando, mi hermano Josefino se está congregando. Yo le voy a hermano Josefino que siempre está ahí, hermano, en Victoria. Pero hablando de eso, a mí tiene que eso doler porque somos una cooperativa en el Señor. ¿Cómo funciona esta fe, hermano? Funciona estando unidos, juntos y en armonía. Se la Biblia, hermano, que no podrán andar juntos. ¿Usted está de acuerdo? Y dice que mejor son dos uno que uno. Dice Eclesiastés 4:19, dice que mejor son dos uno que uno, porque uno se caería y el otro lo va a levantar. Usted tiene que levantar a su hermano, levantarle la mano. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, hermano, que hay que estar sólido en guardarlo en el espíritu, en el vínculo de la paz.
sólido y ponerlo en el espíritu, el vínculo de la paz. O sea que yo tengo que estar unido. Y recuerde que somos un equipo, somos una familia, somos una hermandad, somos una comunidad y somos una cooperativa. Quiero decir algo en este día. Hermano, si usted en este año se une, cada plan, cada proyecto, cada objetivo que el año pasado tal vez no lo vio realizado, hermano, este año Dios te va a dar victoria. Aunque, hermano,